Y ya le comentaba sobre la decisión de Fitch de modificar la calificación del grupo aeroportuario de la Ciudad de México a negativa. Estaba en estable, la pasó a negativa. Esto luego de las medidas solicitadas por el gobierno federal para reducir el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a platicar de este tema, de la afectación a la industria, a los pasajeros, probablemente con el tema de las tarifas y de pues que se tendrán que movilizar a otros aeropuertos metropolitanos, quizá el Felipe Ángeles. Vamos a hablar de todo esto con Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Mario. Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, pues a ver, ¿qué va a suceder con este decreto? Porque va a funcionar ya a partir del 29 de octubre, si no me equivoco, esta reducción de horarios, de operaciones más bien en el aeropuerto capitalino. Se habla de que el próximo año pues se saldrán 10 millones de pasajeros, por lo menos de estas dos terminales, de la 1 y la 2 de la ICM, para irse a otros aeropuertos metropolitanos. ¿Cómo ven el tema? Mira, primero que nada, a través del cuerpo del decreto hay cosas, hay unas inconsistencias muy grandes. Un estudio, un análisis que no lo conoce inclusive la industria, que están confundiendo un tema de saturación de espacio aéreo con un tema de slots, que son los horarios de despegue y aterrizaje y en los cuales llegan a una posición. ¿Qué es lo que mencionan o están tratando? Yo no le veo correlación entre lo que mencionan. Por un lado, dicen que la saturación del espacio aéreo mexicano. Ustedes recordarán que al principio, cuando se hacen los tres aeropuertos, bien, se contrata una compañía, NavBlue, que viene a hacer un rediseño del espacio aéreo en la zona metropolitana. Este rediseño del espacio aéreo, ellos lo analizan y dicen que no hay ningún problema. Tan es así que hubo unas mesas de trabajo a raíz de que las aerolíneas extranjeras y las nacionales se quejan por los problemas que tenía justamente este espacio aéreo en cuanto a encuentros de aeronaves, en cuanto al uso de combustible, ante las demoras, ante todo lo que estaba significando. Y entonces hacen este rediseño, ellos dicen que tienen una seguridad operativa muy correcta y ahora lo meten en el cuerpo del decreto diciendo que está saturado. No le vemos correlación. Lo que tiene correlación o lo que tendría correlación, y eso es una realidad, es la falta de infraestructura que se ha hecho en las terminales 1 y 2 del aeropuerto. Esto, pero también vamos hacia atrás, cuando se toma la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto, ellos dicen que van a invertir en infraestructura para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en ambas terminales, y cosa que no ha sido una realidad. Llega el vicealmirante Tiscareño y con los escasos recursos que él tiene, detuvo el deterioro que se estaba viniendo del aeropuerto internacional y lo trata de recuperar poco a poco. Y ahora le viene un golpe más fuerte a él, porque lo que pasa es que le van a quitar unos recursos que son fundamentales para que pueda darse a este proceso de reestructura de las terminales. Entonces, nosotros lo vemos con un grado muy alto de preocupación porque va a impactar en el usuario, primero que nada, en la oferta, en la conectividad y sobre todo en empleos, y se le afecta únicamente a las aerolíneas mexicanas, que eso es completamente una política errónea de un gobierno nacionalista. Es una política que se está llevando a cabo únicamente para beneficio de las aerolíneas internacionales, cuando son los empresarios mexicanos los que le invierten, los que dan empleo en México, los trabajadores mexicanos que pagan impuestos y el público principalmente nacional. ¿Por qué a las aerolíneas extranjeras no les va a afectar este decreto? No No se sabe. sabemos. Nada más la pirinola cayó Sí. únicamente a las mexicanas. Es una cosa inédita, es una cosa que nos cae de sorpresa. ¿Por qué? Porque las aerolíneas internacionales tienen acuerdos bilaterales entre Estado y Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le quito a una aerolínea que tiene su base en Londres, yo le quito un slot, pues en reciprocidad ellos nos lo quitan. Si yo le quito a Japón un slot, en reciprocidad ellos nos lo quitan. Entonces se meterían en un problema internacional, en un desacato de los convenios internacionales, digámoslo de esta manera. Ya. Entonces la solución fácil es a los mexicanos. Sí. Ahora, ya mencionabas tú dos aspectos distintos de este decreto. Uno, el espacio aéreo, que ya tuvo una reconfiguración,
y que al parecer todo funciona correctamente. Otros los slots, que son los horarios para despegar y aterrizar que tienen las aerolíneas. Y yo he escuchado también que en realidad la saturación está en las terminales, o sea, en las terminales 1 y 2, con la gente, con la falta de inversión que efectivamente se requiere o no ha tenido por el tema de los bonos que se están pagando con la TUA. ¿Cuál es el asunto ahí? ¿Sí tiene que ver con los slots, con que está saturado ya el aeropuerto, que no aguanta más operaciones, o es un tema nada más de pues, la saturación, pero en las terminales, en la otra infraestructura? Mira, la guía mundial de slots aeroportuarios, lo que se toma en cuenta con aeropuertos saturados es justamente esas posiciones de entrada y salida y los horarios de despegue y aterrizaje. El espacio aéreo no tiene pero absolutamente nada que ver en un tema de slots. Así nada, no sabemos por qué la Agencia Federal de Aviación Civil lo menciona a través de su decreto. Sería cosa que nos deberían de explicar. No tiene nada que ver. Ahora, es una realidad que el aeropuerto de la Ciudad de México está en un amplio deterioro, está completamente, estamos de acuerdo, sí, sí, sí. abandonado. ¿Pero por qué está abandonado? Porque tú recordarás que el TUA, que es el que tienen los concesionarios de los aeropuertos, ya sea GAP, AOMA o el AICM, o en este caso que acaba de pasar a la administración de la Marina Armada de México, ese TUA que se le cobra a cada pasajero tiene que ser utilizado para varias cosas. Una, y la más importante, es para la infraestructura, para la remodelación, para las mejoras del aeropuerto, pagar seguridad, impuestos, vigilancia, servicios, mantenimiento, muchas cosas. Y ese TUA está comprometido para pagar los bonos de la cancelación del nuevo aeropuerto. Nosotros lo hemos dicho, si el aeropuerto nacional, el aeropuerto de Texcoco fue cancelado para hacer este servicio de administración, sistema de aeroportuario metropolitano, ¿sí? Si eso fue el hecho, lo correcto sería que entre los tres aeropuertos ayudaran a pagar los bonos de cancelación, pero le estás drenando únicamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todavía le reduces la captación de recursos a través de reducirle el número de pasajeros, vamos a estar en un aprieto auténticamente, ¿no? fuerte. Oye, por último te pregunto, Humberto, el tema de si estos 10 millones de pasajeros que dejen de volar eventualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México al año, el próximo año, ¿se van a ir al aeropuerto Felipe Ángeles o no? Y también el tema de las tarifas para este fin de año, que dice el director del aeropuerto capitalino que pues es un tema de las aerolíneas, de modelo de negocios y de ver cómo ajustan su oferta y su demanda. Mira, ¿qué va a pasar? Yo creo, eso es una percepción que tenemos, de que lo que están haciendo es tratar de llevar un flujo de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México hacia la IFA, y se están equivocando. Los aeropuertos nunca han crecido por decreto, y ahí está el caso muy claro y muy real y muy contemporáneo, que fue el aeropuerto de Toluca. Lo trataron de hacer y el aeropuerto de Toluca estuvo completamente abandonado todavía hace unos años, pero abandonado, hasta cadenas tenía la terminal. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Si los vuelos que quitas aquí se van a ir, digamos, al AICM, o se irán o se cancelarán, evidentemente es un tema de negocios muy claro. Entre menos oferta, entre menos, el precio sube más. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía unas 6 secuencias o 7 secuencias, digamos, a Colima, a Tepic, a Cozumel al día, pues evidentemente voy a tener que quitar esas secuencias y voy a dejar únicamente 3 o 2, o de plano cancelarla. ¿Y qué sucede con eso? Que aumenta la demanda, pues aumenta el precio, y completamente el afectado va a ser el público usuario. Yo te pongo otro ejemplo. Digamos que un pasajero vive en Tijuana y compra su boleto para ir a Roma. Va a haber de dos. Uno, que tenga que volar a la IFA y de ahí rompa la línea de comunicación y ahí tome otro vuelo completamente distinto de México a Roma y de regreso. Eso evidentemente aumenta el precio, le aumenta el precio al público usuario. Y te hablé de Roma, pero puede ser que vaya de Tijuana no sé, a Tuxtla Gutiérrez o a
a Oaxaca, ¿no? Entonces, va a aumentar y el público usuario va a ser el afectado. Evidentemente, lo decimos abiertamente, es una política completamente autoritaria, sin un sustento técnico, sin un sustento científico. Y no lo digo yo, los hechos están ahí. Tú recordarás que hace algunos meses tú y yo estábamos platicando acerca del cabotaje. ¿Por qué querían el cabotaje? Para traer más pasajeros, para traer mayor aviación. Y hoy se las estás quitando, les estás diciendo, no sabes que no quiero más pasajeros. Entonces vemos que no hay una política pública en materia aeronáutica que nos lleve hacia un destino que queremos, hacia dónde queremos llegar. No lo han definido. También en ese paquete, cuando se hizo, nos dijeron que una vez que se aprobara o que se llevara a cabo el paquete legislativo de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, íbamos a regresar a la categoría 1. ¿Y dónde estamos? Sí, no se ve para cuándo. Y ya no hay margen de negociación con este tema de las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Yo esperaría que sí, no podemos darnos por vencido, tenemos que hablar directamente con los autores, con los actores principales de esta política, para que vean todas las circunstancias que tal vez no analizaron. Como tú lo sabes, acaban de bajar de calificación el aeropuerto por parte de una calificadora Fitch. Lo acaban de bajar, creo que no lo tenían ni siquiera en el radar. Y ahí que viene, pues evidentemente, un posible incumplimiento del pago de los bonos, y otra vez esa deuda pública, esa deuda va a quedar hacia todo el erario nacional. Pues qué situación. Vamos a seguir en contacto, si nos permites, Humberto Gual, secretario general de ASPA, y estamos en contacto. Buenos días. Muy buenos días, Mario, un fuerte saludo, y una vez más, primero los empleos para los mexicanos y primero las empresas mexicanas antes que las extranjeras. Muy bien, gracias, el capitán Humberto Gual, representante de los pilotos en México. Vamos ahora con mi compañera Yesenia Santiago, quien nos tiene información sobre la exposición de Francisco Villa en la alcaldía Coyoacán. Adelante, Yes, buenos días. Mario, muy buenos días. Estoy en la Casa de Cultura Jesús.